Buenos días, jóvenes, buenos días. Disculpen el retardo. Vamos a comenzar 428B. Nos programan el examen el próximo miércoles, así que tenemos la clase de hoy para repasar algunos ejercicios de los tres temas que son en el examen. Así que sería literalmente la última clase del semestre y la última clase conmigo, supongo. Pero vamos a terminarla bien. Vamos a terminarla bien. Tenemos tres temas. Tenemos tres temas para el examen del miércoles. Uno que sería la derivada de funciones trigonométricas inversas, por ejemplo. El examen va a ser otra vez la misma dinámica que el anterior. 5 ejercicios. Vamos a poner 2 que sean de funciones trigonométricas inversas. Un primer problema que contenga un ángulo que sea entero, que es como la parte más fácil, ¿no? Por ejemplo, 5 veces el arco secante de 4x. La derivada de una constante por una función. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Repito, si aquí tuviera 5x, pues sería una función por otra función. Pero en este caso es una constante por una función trigonométrica inversa. Me voy al formulario y dice que la derivada del arco secante de 4x es igual a la derivada de 4x entre 4x por la raíz cuadrada de 4x al cuadrado menos 1. Si tienen su formulario ahí a la mano, pues. Si no, acuérdense que la derivada del arco secante de u era igual a la derivada de u entre u por la raíz cuadrada y u cuadrada menos 1. Eso fue de lo que hicimos. La derivada de 4x entre 4x por 4x al cuadrado menos 1. Haciendo las operaciones indicadas, me quedaría este 4 con este 4 se simplifica, me quedaría 5 entre x por la raíz cuadrada de 16x cuadrada menos, y ahí estaría su derivada. No siempre el ángulo es un entero. Por ejemplo, f de x va a ser igual al arco cotangente de x sobre 4. Y bueno, ahí sí puedo aplicar directamente la fórmula que dice que la derivada del arco cotangente de u es igual a menos la derivada de u entre 1 más u cuadrado. Entonces me quedaría f' de x, me quedaría menos la derivada de x sobre 4, que es un cuarto, entre 1 más u cuadrada, es decir, x sobre 4 al cuadrado. Perdón. 1 sobre 4. Porque la derivada de x es un 1 dividido entre 4. Entonces tengo que hacer las operaciones que están en el denominador. F' de x me quedaría menos un cuarto entre 1 más x cuadrada sobre 16. Voy a hacer la suma de fracciones que tengo en el denominador. F' de x va a ser igual a menos un cuarto 16. Hago el producto cruzado, 16 por 1 más 1 por x cuadrado.
una división de fracciones, la ley de la herradura establece que es 16 entre 4 por 16 más x cuadrado. Y 16 entre 4 pues es 4. Por lo tanto, el resultado de la derivada de esta función sería 4 entre 16 más x cuadrada, pero negativo, perdón, debe ser negativo, y entonces aquí debe ser, porque la fórmula de la cotangente pues, es negativa, menos, 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 menos y menos. Y ahí estaría un segundo ejercicio de la derivada de una función trigonométrica inversa cuando el ángulo no es un entero, sino una fracción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Todo bien. Evidentemente aquí pues ya vimos que puede ser una constante por una función, puede ser una suma de funciones, puede ser un producto de dos funciones. Ya hicimos bastantes ejercicios de este tipo, ¿no? Aquí nada más para recordar un poco, sobre todo que cuando el ángulo es un entero, aunque sea un producto de funciones o una suma, o aunque esté solita, sí es muy rápido resolverla. Cuando el ángulo ya es una fracción, derivada sigue siendo sencillo. Donde me entretengo un poco es en simplificar ya a la derivada. Por ejemplo, después de las trigonométricas inversas dimos las logarítmicas. Y es igual, por ejemplo, a 2x cúbica por el logaritmo natural de 3x. Tengo un producto de dos funciones. Una función es algebraica, que es 2x cúbica, y una función logarítmica, que es la otra función. Una algebraica por una logarítmica. Vuelvo a insistir, aquí tengo más o tengo menos, derivo este y se acabó el problema. Pero no lo tengo. Así que vamos a resolverla como el producto de dos funciones. Establece que son dos productos. La primera función por la derivada de la primera. Y dijimos que la derivada del logaritmo natural de 3x, la derivada del logaritmo natural de u era la derivada de u entre u. Es decir, la derivada del logaritmo natural de 3x es la derivada de 3x entre 3x. Más la segunda función, que es logaritmo natural de 3x, por la derivada de 2x cúbica, que es 2 por 3, 6x cuadrado. Ya se terminó de derivar. Lo que voy a hacer ahora es intentar simplificar y factorizar si puedo. 3 entre 3 me queda un 1. Y entonces me quedaría que y' es igual a 2x cúbica entre x me queda x cuadrado. Más este 6x cuadrado pasa a ser coeficiente de la función logarítmica.
Sí puedo factorizar, ¿por qué? Porque tengo x cuadrada aquí y porque el máximo común divisor de 2 y de 6 es el 2. Por lo tanto, y' sería igual a 2x cuadrada, que es el factor común. 2x cuadrada entre 2x cuadrada me queda un 1. 6x cuadrada entre 2x cuadrada me queda 3 veces el logaritmo de 3x. Y ahí tendríamos su derivada. Muy bien. Muy bien, vamos al ejercicio 4. La derivada del logaritmo natural de 4 sobre x. Quiere decir que tengo que derivar a 4 sobre x y dividirlo entre el mismo. Y repitiendo, esta parte es importante, aunque ya la expliqué, es importante. Dijimos, si tengo que derivar 4x, como fue el ejercicio 1, que el ángulo era 4x, su derivada pues, es 4. ¿No? Si yo tuviera que el ángulo en aquel ejercicio 2 era x sobre 4, entonces su derivada sería 1 sobre 4. Pero si el ángulo, que en este caso no es el ángulo, es el argumento de la función logarítmica, es 4 sobre x, pues tendría que subir la x y luego derivarla. 4 por menos 1 menos 4, menos 1 menos 1 es menos 2, y entonces y' me quedaría menos 4 sobre x cuadrada, que sería su derivada. Entonces ya teniendo esta parte, resolverlo aquí es muy simple. F' de x me quedaría a la derivada de u, es decir, menos 4 sobre x cuadrada entre 4 sobre x. Tendríamos este por este. F' de x me quedaría menos 4 por x entre 4 por x cuadrada. Por lo tanto, F' de x sería menos, entre más me queda menos, 4 entre 4 me queda un 1. Me faltó aquí. Maestro, menos 4 por x, no sé. Me faltó la x aquí, ¿verdad? Sí. Decía que algo me estaba faltando, sí. Menos 4 por x me queda menos 4x. Entonces, al dividir x, bueno, menos entre más es menos, 4 entre 4 es un 1, me quedaría, y x entre x cuadrada me quedaría x. Menos entre más, menos. 4 entre 4, un 1. X entre x cuadrada, se restan los exponentes, pero se restan donde está el exponente mayor. Y el resultado sería menos 1 sobre x. Ese sería un modo de hacerlo si no conociera yo las propiedades de los logaritmos. Es decir, yo había dicho que el logaritmo natural de un producto se descompone en el logaritmo natural de un factor más el logaritmo natural del otro factor. Si el argumento del logaritmo natural es una división, como es el caso aquí, se puede descomponer en el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Y si fuera una potencia el argumento, es decir, el logaritmo natural de a a la n, entonces me quedaría n por el logaritmo natural de a. Esas son propiedades que nos pueden ayudar
a resolver un ejercicio de una manera más rápida cuando se puede. No siempre se pueden aplicar, pero cuando se pueda, valdría la pena hacerlo. Por ejemplo, en el ejercicio número 4, que dice logaritmo natural de 4 sobre x, si yo no quiero hacer esto, que tenía que hacerlo para resolverlo, puedo utilizar la propiedad número 2. Y antes de derivar, puedo descomponer el logaritmo natural de este cociente en el logaritmo natural de 4 menos el logaritmo natural de x. Y ahora sí voy a derivar. La derivada del logaritmo natural de 4 es la derivada de 4, que es 0, entre 4, menos la derivada del logaritmo natural de x es igual a la derivada de x, que es un 1, entre x. Por lo tanto, f' de x es igual a menos 1 sobre x, que es este que tenemos. Pues son dos maneras diferentes de hacer lo mismo. Esas propiedades sirven mucho, pero si no las tienes, pues puedes resolver todas las derivadas, ¿no? Ahora, no se aplican en todo, se aplica cuando el argumento es un producto, es un cociente o es una potencia. Algunos le incluyen la raíz, pero la raíz se puede suplir con la propiedad número 3. Por ejemplo, pueden preguntarte, f de x es igual a la derivada del logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cúbica más 1, por ejemplo. Con eso vamos a terminar el repaso. Y el semestre, yo sí ando emocionado porque ya es la última clase, porque fue pesado, pero aún pesado, creo que le avanzamos bien. Creo que, yo no sé cómo sientan ustedes, pero los temas que queríamos, no todos, faltaron algunas cosas. No, pues falta repasar las exponenciales, perdón. Faltó la derivación implícita, derivada de orden superior, las aplicaciones de la derivada, pero confiamos en que el maestro que les va a dar clase retome esa parte, pues, para que completen bien su curso de cálculo diferencial. Bien, esta raíz cuadrada tendría dos opciones. Yo había dicho que la derivada de una raíz cuadrada era igual a la derivada del radicando entre 2 veces la raíz. Entonces, aquí alguien puede decir, yo lo voy a hacer así como está. F' de x es la derivada de esta raíz cuadrada entre ella misma. Así que tengo que derivar esa raíz cuadrada. Y dice que la derivada de la raíz cuadrada es la derivada de u, es decir, 3x cuadrada, entre 2 veces la raíz cuadrada de x cúbica más 1. La derivada de la raíz cuadrada es igual a la derivada del radicando entre 2 veces la raíz. Hacemos la ley de Avogadro y me quedaría que f' de x es igual a 3x cuadrada entre 2 que multiplica x cúbica más 1. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando esta raíz cuadrada por esta raíz cuadrada. Es como si se elevara al cuadrado, y al elevarse al cuadrado, pues se suprime la raíz. Y este sería su resultado. Eso haría yo si no supiera de propiedades de los logaritmos. Pero como sí sé.
Dice que la derivada del logaritmo natural de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo natural de la base. Bajo el exponente por el logaritmo natural de la base. No la derivé. Estas no son fórmulas para derivar, son propiedades solamente. Ahora sí voy a derivar. Un medio que es una constante por la derivada del logaritmo natural de x cúbica más 1 que me dice que derive x cúbica más 1 entre ella misma. Por lo tanto, f' de x es igual a 3x cuadrada entre 2 que multiplica a x cúbica, que es lo que tenemos aquí. ¿17 en clase? Bien. Sí, ya nos hicieron todos, pero aún así es un número considerable. 17 de 30, la mitad. Muy bien. 6. Eh, 5x cuadrada por e a la 4x. Una exponencial. Ya habíamos dicho que la derivada de e a la u era igual a ella misma por la derivada. Pero es parte de un producto que también ya vimos ahorita. Una algebraica y una exponencial. La derivada del producto de dos funciones es igual a la primera por la derivada de e a la 4x. Es ella misma por la derivada de 4x. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de 5x cuadrada, pues que es 10x. La derivada del producto de dos funciones es igual al producto de la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Si no se aprendieron las fórmulas, o si ni siquiera tienen un formulario allá a la mano, aprovechen este intersemestre para practicar mucho las derivadas de funciones que les van a pedir para quinto. El maestro va a llegar confiado en que saben hacer esta parte. Pues sí valdría la pena un poquito de práctica. 4 por 5 son 20. X cuadrada por e a la 4x. Más 10x por e a la 4x. Vamos a ver qué tenemos para factorizar. E a la 4x está aquí y está acá. Aquí tengo una x cuadrada y aquí tengo una x. Y aquí tengo un 20 y aquí tengo un 10. Dice que el máximo común divisor de 20 y de 10 es el mismo 10. Y de x cuadrada y x tomo la x. Y también e a la 4x es factor común. 20 entre 10, 2. X cuadrada entre x, x. E a la 4x entre ella misma me queda un 1. Más 10 entre 10, 1. X entre x, 1. E a la 4x entre el mismo, 1. Y ahí estaría su derivada. ¿Cómo se junta todo, no? Tengo que saber cómo derivar un producto de dos funciones. Tengo que saber cómo derivar e a la u. Y tengo que saber factorizar.
Muy bien. Ahora sí, el último ejercicio del semestre, no de la clase ni del repaso del semestre. 3 multiplicado por e, que es la base de los logaritmos naturales, acuérdense, el número e, 2.71 aproximadamente, elevado a la cotangente de 4x. Es una constante por una función. Aquí yo tuviera 3x, tendría que hacer lo mismo que acá. Si tuviera 3x más, derivo íntegro. Aquí ya siempre van a saber cuándo es una suma de funciones, cuándo es un producto y cuándo es un cociente, porque eso es muy importante. Me quedaría, y' va a ser igual a la constante por la derivada de e a la u, que dijimos que era ella misma, por la derivada de la cotangente, y me voy rapidísimo al formulario. Si no me lo he aprendido, me voy rapidísimo al formulario y me dice que es menos la cosecante cuadrada de 4x por 4. La derivada de la cotangente de u es menos la cosecante cuadrada de u por la derivada de u. Todo esto es un solo término. Y' es igual 4 por 3, 12 por menos 1, menos 12 veces e elevado a la cotangente de 4x por la cosecante cuadrada de 4. Y ese sería el repaso para el examen del próximo miércoles. ¿Tengan alguna pregunta o algún comentario? No. No. Perfecto. Porque yo sí. Voy a hacer un examen oral ahorita, los que están aquí. Vamos a crear un examen oral y luego de cálculo, ¿no? Hace que marzo, abril, mayo, junio, 4 meses, poquito menos de 4 meses, no nos conocimos jamás. Digo, ustedes a mí sí, pues, pero yo a ustedes no. Pero hace 4 meses comenzamos este curso con algo similar a esto. Es x menos 5y al cuadrado. Este es el primer ejercicio del manual que les compartí y este es el último que hacemos en el semestre. En este lapso, hubo muchas cosas en este lapso. Yo no sé qué tanto se llevaron o qué tanto dejaron ahí en este camino, ¿no? Si alguien les preguntara, a ver, pues, ¿y qué vieron en cuarto semestre? No, pues repasamos los productos notables, el cuadrado de un binomio, binomios conjugados, binomios con término común, el cubo de un binomio, el producto de un binomio por un trinomio. Recordamos cómo factorizar, recordamos cómo es el factor común, cómo se factoriza una diferencia de cuadrados, cómo se factorizan los trinomios, la suma de cubos, la diferencia de cubos. Repasamos cómo se resuelve una ecuación cuadrática. Repasamos el tema de potenciación y de radicación. Para poder entrar a desigualdades lineales, cuadráticas, simultáneas, racionales, para llegar al concepto más importante del curso, que era el concepto de función. Definimos que era una función como un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno. Vimos sus elementos, lo que era el dominio, lo que era el rango, evaluamos funciones, calculamos el límite de una función, para ver que ese límite era un límite muy especial, ¿sí? Y definir a la derivada como el valor de la pendiente de una recta que toca esta función en un punto. O sea que de manera general, la derivada de una función no es otra cosa que una fórmula general que me va a permitir a mí establecer o calcular la pendiente de esta recta. Ya teniendo la pendiente y teniendo este punto, puedo calcular la ecuación de esta recta
en cualquier punto de la curva. Y a partir de ahí derivamos tus funciones algebraicas, derivamos funciones trigonométricas directas, funciones trigonométricas inversas, logarítmicas y exponenciales. Eso es lo que yo espero que contesten cuando les pregunten algún día qué vieron en el curso de cálculo diferencial. Porque ahí está, pues. La idea no es que tengan todo, o sea, que se acuerden de todo cuando se los requieran, pero que sí con una pequeña explicada, pues puedas volver a retomar esta parte. Yo me siento tranquilo porque todo eso que yo dije lo explicamos, y no una vez, sino varias veces. Sí, están los videos también donde lo podían consultar. El primer día que yo llegué aquí les dije que más allá de la calificación era lo que se querían llevar ustedes, pues. Me da la sensación que es un buen grupo, habló muy poca pena, aparte de Oscar, por ahí 2 o 3 personas más hablaron, los demás se limitaban a ver la clase. Jamás les pedimos que prendieran su cámara, ni obligarlos a asistir, ni mucho menos, ni ando investigando quién hace trampa en su examen o no. He hecho algunas pruebas, hoy en la mañana hice una prueba con el 412 y sí les marqué, les puse un límite en tiempo para entregar, un tiempo para cuándo tienes que entregar y cuándo, a partir de cuándo entregas. Era de 7:45 a 7:55, ¿no? Y cerré el cuestionario a propósito, no porque lo fuera a aplicar, ni mucho menos, sino que quería ver la gente qué decía por no entregar el examen a tiempo, ¿no? Y ya empezó a llegar tarde, no, maestro, es que el internet, y es que esto y que lo otro, ¿no? Y lo que se me hizo curioso fue que hasta una persona hasta de malas, pues si me lo quiere revisar, revíselo, y si no, pues ni modo, ¿no? Cosas así. Lo hice únicamente para ver cómo hay personas muy atentas que antes de que estés en el problema te dicen, ¿sabes qué, maestro? Yo estoy en tal situación, estoy ubicado en esta parte geográfica y es probable que no entre a clase o que no le llegue el examen. Es diferente a cuando ya te cierran de la plataforma y ya no lo puedes hacer, ¿no? Entonces ya yo les mandé un mensaje hace rato que no se angustiaran, pues que no se pusieran mal, que era más un experimento que esa parte de los límites se los van a poner otros maestros a ustedes en este semestre o en semestres de posteriores, donde al maestro no le va a interesar si tienes internet o no tienes, o si estás enfermo, ¿no? Hay gente más intolerable, ¿no? Entonces, no, o sea, por mi parte, no, o sea, jamás los reportamos, jamás. Yo siempre le he apostado al libre albedrío que la gente aprenda lo que quiere aprender y si alguien quiere pasar un curso sin saber nada, pues también. Y más en línea se puede. Si se puede en presencial, pues en línea se puede más. Me siento tranquilo en esa parte. Ya ustedes tendrán que hacer un análisis, una autoevaluación de realmente si valió la pena el curso o no. Yo me quedo tranquilo porque lo que la escuela tenía obligación de explicarles, ahí está. Porque sí era una obligación de la escuela. Sí me quedo corto en algunos temas, ¿sí? O sea, faltan algunos temas, pero creo que los que vimos, los vimos bien. Entonces yo espero que les vaya bien, que si no nos vemos el siguiente semestre, pues que sí les vaya bien y que les haya servido. Sobre todo esa parte es importante, ¿no? Yo me quedo tranquilo. Ahí están los videos, ahí está la muestra de lo que hicimos en todo el semestre y ya depende de ustedes mucho, ¿no? Yo, desde que eran en línea las clases, desde que eran, perdón, en presencial, yo le decía mucho a los muchachos que la pregunta clave de la prepa era ¿qué tipo de egresado quieres ser, pues? Y esa, pues cada quien se la puede contestar, ¿no? Si alguien desea salir bien de la prepa, estar en una buena escuela, aún a pesar con todas las limitantes de que tenemos, puedes llevarte bastantes cosas. Si quieres pasártela así como de muertito nada más ahí llevándola, pues también se puede. Yo respeto mucho esa parte. Yo a lo mejor sí trabajé a gusto porque platicamos poco, pero nada más al ver la cantidad de alumnos, eso era para mí suficiente para pensar que era un buen grupo. Y ojalá y les vaya bien, la verdad es que esa es la idea, que cuando estén en quinto les vaya mejor que en cuarto. Y así, si las clases se hacen presenciales y de repente ocupan algo, pues yo voy a estar ahí. Normalmente estoy en el salón 23, casi hasta el final. Y normalmente de la 1 a las 3 estaba ahí dando asesorías. Si algún día se les ofrece, pues ahí vamos a estar al pendiente. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario final? Porque ya mañana, el miércoles, hacemos el examen
y yo espero ese mismo miércoles en la tarde o el jueves temprano ya mandarles la fotografía con sus promedios, o sea, con su calificación del tercer periodo y ya su promedio del semestre. Yo espero hacer eso. Y no hay ningún contratiempo, pues. Luego uno hace planes y resulta que no salen como uno quería. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario final? No. 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 Recuerden que son el reflejo de sus maestros, ¿eh? Y yo soy parte de eso ya. Y sí me... No me gustaría que un día le dijeran, pues que ya no puedes hacer cálculo, pues que no enseñaron nada. Esa parte, porque tu trabajo es como tu carta de presentación, ¿no? Así como ustedes, de lo que preguntaron, sus exámenes y cómo es su carta de presentación, de uno como profesor, es el trabajo el que hiciste, ¿no? A mí no me gustaría que llegara, pues ¿qué les enseñaron? Pues nada, ¿o qué? Entonces, yo espero que sean una buena carta de presentación mía, ¿vale? Que tengan un buen día. Cuídense. Cualquier duda sobre el examen o cualquier otra cosa, estamos ahí en el grupo. Si no hay duda, pues nos vemos el día del examen, que sería el próximo miércoles. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Vale, que estén muy bien. Cuídense.